Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en el programa de doctorado en teología del curso de apologética cristiana. Si me permite un segundo, porque estamos bajando un poco el material de apoyo de sonido, de fondo. Sucede que tenemos el centro de estudio justo frente a una avenida muy circulada, una de las más circuladas, si no la más, de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, la República Argentina. Y a pesar de que estamos a varios metros de la vereda, de la acera, el ruido de los camiones que transitan a veces hace complicado la audición. Decíamos, programa de doctorado en teología del California Christian University. Estamos en el tema de la apologética en la historia. La apologética en la historia. El apéndice 6, el apéndice sexto, para quienes vienen siguiendo y cursando con nosotros. Dice de esta manera la apologética en la historia. Les habla el profesor, el doctor honoris causa en Psicología Humanitaria y Leyes Eclesiásticas, Martín Rodolfo Saturnino Maure Cañete, de la Goitía Sabino Goselia Alvariño I. Agradecemos la presencia de los hermanos de República Dominicana, los ministros de República Dominicana, la presencia de los ministros de Nigeria, la presencia de los ministros de Chile, la presencia de los ministros de la República del Perú. Agradecemos la presencia de los ministros de la República del Brasil, que también entienden el español. Agradecemos la presencia de los hermanos de Italia, que también hablan español. Y también agradecemos a otros hermanos que pueda haber de distintos lugares del mundo. Sería bueno, si usted quisiera, también colocar de qué país nos está aprendiendo con nosotros y nos está acompañando en esto de profundizar la vida divina y profundizar la teología, el conocimiento de Dios, del propósito, de la voluntad de Dios específica para cada uno de nosotros, más allá de los hermanos que están agendados dentro del programa de doctorado en teología, que son los que van a llevar el certificado. Obviamente puede, y seguramente hay hermanos que nos siguen a través de YouTube, a través de Facebook, que no están agendados, que no están suscritos, digamos, al instituto. Por eso sería bueno que nos dijeran de dónde son y, en caso de ser gustosos y querer hacerlo de forma curricular, adherirse al instituto y a este programa de doctorado en teología. Estamos iniciando el ciclo lectivo 2021 y estamos en este momento con la apologética en la historia y la historia de la apologética. Decíamos, muchos de los escritos del Nuevo Testamento tenían un carácter apologético, muchos. El Evangelio de Mateo se propone demostrar la herencia veterotestamentaria de Cristo y demostrar la autoridad de Cristo como Salvador judío, ambas cosas. El Evangelio de Marcos se propone mostrar el carácter de la defensa que Jesús mismo hace de su ministerio. Lucas y Hechos de los Apóstoles, el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, pretenden responder ante la acusación de que los cristianos eran desleales ante el Imperio Romano y defender al apóstol Pablo ante alguna autoridad romana, siempre observándolo desde el punto de vista apologético. El Evangelio de Juan es para que creamos que Jesús es el Cristo y para enfrentar el creciente gnosticismo que en el tiempo de la madurez y la ancianidad de Juan estaba imperando dentro en la sociedad e incluso dentro de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 32 al 36, tanto como Hechos capítulo 13, verso 34, hay una confrontación con el judaísmo, así como en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 26 al 27, y
Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 6 al 8. También hay una confrontación con el judaísmo en la carta del apóstol San Pablo a Roma, capítulo 11, verso 5. Vemos aquí todas muestras y desarrollos importantes sobre apologética cristiana de los padres apostólicos, fundadores de la Iglesia de Jesucristo, de la cual nosotros somos parte en este momento, 2000 y moneda de años después. La confrontación con el pensamiento y el paganismo griego también era una meta de los apóstoles, de los cristianos, de los ministros de la era fundante, de la época fundante de la Iglesia, hace 2000 años atrás. Y entonces los cristianos enfrentaban la posición griega de que la cruz como medio de salvación es simple necedad, eso decían los griegos. También la salvación para los griegos consistía en una búsqueda de conocimiento por medio del intelecto, es decir, los griegos estaban parados, englobados dentro del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice claramente la Escritura en el libro de Génesis que toda la humanidad quedó dentro del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque es el árbol del que Eva comió. Eva no comió de un manzano, no comió de un árbol de manzanas, sino del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Así que, aunque esto es menester de discusión y de enseñanza para otro segmento, el árbol de la ciencia del bien y del mal contiene dentro de sí mismo tanto el bien como el mal. El bien y el mal, la concepción de lo correcto y lo incorrecto de lo humano, derivan del mismo árbol, derivan de la misma porción sináptica humana y de la misma porción que interactúa desde la sinapsis de esa área específica con el espíritu humano, ¿sí? Nuestro cerebro es un cerebro múltiple y nosotros podemos hacer trabajar a través de la mente humana, como dice, poner la mente en Cristo o poner la mente en el Espíritu, también dice la Escritura. Así que la mente humana también puede estar en nuestro espíritu, donde está pegado el Espíritu Santo, y entonces entender, recibir las cosas de Dios. Pero eso no sucede de manera natural. De manera natural, nosotros los humanos estamos en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que es del que comió Eva, la madre original de todos nosotros. Bueno, ahí estaban parados los griegos. Espero no haberme extendido demasiado. ¿Cuántos minutos llevamos? Bueno. También había dos concepciones de la historia entre los griegos. La concepción griega, donde la historia dicen que es cíclica y que se repite, y la concepción hebrea, donde la historia es lineal y puede cambiar de acuerdo a lo que nosotros hagamos, de acuerdo a el libre albedrío. También para eso tienen palabras apologéticas, por supuesto, de defensa de la verdad de Dios. Por ejemplo, la resurrección para un griego era algo absurdo, ya que su deseo era la liberación de este cuerpo mortal, supuesta cárcel del espíritu. Esto lo encontramos en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 13, verso 8 al 18, y libro de los Hechos, capítulo 17, 22 al 31. Pero también la apologética servía, y con esto cerramos este séptimo video del sexto ítem de la segunda clase extendida, la confrontación con el Imperio Romano. Servía la apologética para que los cristianos que eran acusados de no honrar al César como otros lo hacían, y para que los cristianos que también eran acusados de no ensalzar al imperio ni a sus dioses y se defendieran, y decían que ellos, los cristianos, adoraban a un hombre que había sido ejecutado por el Imperio Romano. Para eso también era la apologética, ver Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17, y Romanos, capítulo 13 al verso 7. Antes de pasar al próximo ítem, que para hacer apologética se debe ser primero un testigo de Cristo, me gustaría recordar que la apologética
contempla sabiduría de hombre y sabiduría sobrenatural, que la apologética contempla y es necesario proceder, convertirse en parte de la filosofía, en parte de la teología y en parte de la antropología para ser un buen apologeta. Y culminar con esto, porque se habla mucho de los exégetas y hay muchas personas, muchas cristianas que creen que son buenos exégetas simplemente porque saben lo que ellos saben. Si alguien no es maestro de apologética, maestro de teología dispensacional, difícilmente pueda ser un óptimo exégeta, porque se necesita conceptos acabados, se necesita recursos, contenidos académicos acabados, siempre en el amor de Dios, siempre en Cristo Jesús, pero de filosofía, de antropología y también de teología profunda para ser un buen apologeta de la Iglesia de Jesucristo para este tiempo.